Bueno amigos, bienvenidos. Estamos en el canal William Neira Ministries. Hoy tenemos el gusto de compartir con ustedes Cultura de Alimentación a las Multitudes, segunda parte. En la primera parte estuvimos viendo en dos evangelios lo concerniente a la multiplicación que hizo Jesús de los panes y de los peces para alimentar a 4.000 hombres, más las mujeres y los niños. En el día de hoy vamos a estar compartiendo Cultura Alimentación a las Multitudes, parte 2, y vamos a tomar los 4 evangelios y vamos a tomar este ejemplo de multiplicación de la alimentación a los 5.000 hombres, más mujeres, más niños. Es un pasaje simpático porque solo está este pasaje en los 4 evangelios, los 3 evangelios sinópticos y el evangelio de San Juan. Los invitamos a que se suscriban al canal William Neira Ministries y a que por favor lo recomienden, y si lo ven, si no en estreno o en diferido, por favor denle me gusta o denle en alguna, hagan que sea visible el canal, ¿sí? Para que pueda llegar a muchas personas. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que lleguen estas enseñanzas a personas y pues bueno, por favor colabore con esta parte. Gracias. Tenemos varias listas de reproducción o catálogos, comunidades de amor y conexiones de amor y misericordia, CAM, que también son comunidades de amor y misericordia. Tenemos gestión de herramientas espirituales, identidad multidimensional celestial, tiempos de finanzas de reino, entender y gestionar los tiempos, diario de historias de guerra. Usted va al canal, va a la sección de listas de canal William Neira Ministries en el canal en YouTube, vas a la lista de reproducción y en la lista de reproducción los ve categorizados ahí los diferentes enseñanzas. Si quiere tener este material en PowerPoint, en PDF, vaya y descárguelo al grupo público en Facebook que se llama Amigos de WN Ministries. Estos documentos de PowerPoint en PDF los puede descargar ahí directamente de la sección de archivos. Entrando en materia, vamos a mirar en el día de hoy Cultura Alimentación a las Multitudes, parte 2, y vamos a ver los 4 evangelios para ver el milagro de alimentación de Jesús a las multitudes, y vamos a tomar elementos culturales que hay allí de estos 4 evangelios. Habíamos visto en la anterior los elementos culturales de la alimentación de la multitud de los 4.000 en los evangelios de Mateo y Marcos, y hoy vamos a ver los elementos culturales en la alimentación de la multitud de los 5.000 en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y para eso vamos a ver Mateo 14 del 12 al 21, Marcos 6 del 30 al 44, Lucas 9 del 10 al 17, Juan capítulo 6 del 1 al 15. Como les decíamos en la vez anterior, la revelación es progresiva, o sea, la luz, la iluminación es progresiva. Los dos primeros evangelios, Mateo y Marcos, hablan mucho hacia la cultura judía. El evangelio de Lucas habla hacia la cultura griega, pero el evangelio del apóstol Juan está dirigido a todas las épocas, a todas las culturas, a tener una cultura de reino, a poder llegar a esos niveles de vivir en el Espíritu. Ahora, hay una condición de los creyentes que queremos que usted esté observando. No se pierda de vista el agua. Hay creyentes carnales que necesitan ser limpiados, lavados, purificados en sus emociones, en su salud física, en su economía, en sus relaciones, que nazcan del agua y del Espíritu para pasar a ser creyentes espirituales. No se sienta mal, por favor. No queremos ofender ni lastimar a nadie. Simplemente queremos categorizar de acuerdo a las Escrituras. El apóstol Pablo decía, para el carnal las cosas son carnales, para el espiritual es espiritual, porque entre nosotros tenemos creyentes carnales y creyentes espirituales. Ahora, una cosa es la condición del creyente y otra cosa es la posición del creyente. ¿Dónde se encuentra? ¿Pueden haber creyentes espirituales posicionados en Egipto? Sí. En Egipto toca echar fuera demonios, sanar a las personas,
liberarlos de las cárceles. O sea, creyentes o ministros creyentes espirituales trabajan en Egipto. Todo el tiempo hablando de iniquidad, todo el tiempo hablando de liberación, porque está la gente en Egipto. Atienden público que está en Egipto. Otros creyentes espirituales o ministros espirituales atienden gente de desierto, que está en proceso, que están subsistiendo cada día, que cada día reciben el alimento espiritual y cada día reciben el alimento material también, el alimento emocional. Ahí están la mayoría de los cristianos evangélicos que ya han salido de liberación, de sanidad interior, de sanidad emocional, están en el desierto. Ahora, muchos que hemos avanzado en este tiempo de reforma, pues hemos pasado por las aguas, que hemos sido pasados por el Mar Rojo, pasados por el río Jordán, hemos sido pasados por las aguas. Hay una tierra prometida al otro lado, que es una tierra de aceite. Claro, también tiene miel, también tiene leche, pero digamos aceite, que representa el Espíritu Santo. La tierra fue juzgada en tiempos de Noé con el agua, pero Noé, para entrar en una nueva época, manda una paloma, simbología del Espíritu Santo, aunque el arca de salvación era Jesucristo, ¿sí?, el árbol de la vida en el cual ellos iban, y por lo cual fue juzgado toda una generación en el planeta Tierra. Aquí vemos que fue ese ramo de olivo, ¿sí?, que produce ese aceite de olivo. Esa época del aceite fue la época de volver a regenerar, a que hubiera un regénesis allí en la generación 10 sobre la faz de la tierra. Un hombre de aceite, Noé. Tierra prometida. Una cosa es explorarla. La exploraron 12 espías que envió Moisés, 12 príncipes, fuertes, hombres y valientes, uno de cada tribu. La exploraron 10, pero solo la poseyeron 2. ¿Por qué? Porque 10 no creyeron que tenían fuerzas porque habían enemigos muy grandes. Le creyeron más al miedo de los gigantes, de esas 7 grandes culturas que habían en la tierra prometida, que a las promesas de Dios. Solo 2 hombres que salieron de Egipto, que pasaron por el desierto, llegaron a la tierra prometida, la exploraron, la liberaron, la diseñaron, la repartieron y la gobernaron. Josué y Caleb, 2 hombres de aceite. Claro, también fueron hombres de agua, pero fueron hombres de aceite. Aarón profetizó mucho sobre el aceite que se usaba para el alumbrado, el aceite de la santa unción, ungimientos de aceite, ungimientos de aceite en las fiestas. Mucho profético, muy profético Aarón, pero no apostoló la tierra prometida. Apostoló solamente en el desierto. Entonces vemos una tierra prometida en varios niveles. Explorada, muchos la han explorado, la han mapeado, han hecho cartografía espiritual, pero hay otros que se han atrevido a liberarla, a dar ciertos golpes, actos proféticos, tumbando tronos de Satanás, cerrando puertas del Hades, llevando el evangelio a estas entidades espirituales para desplazarlas de alguna manera, sitios donde el Señor Jesucristo los envíe, y quedan los escombros, como en Esdras. Allí en Esdras vemos a Zorobabel y al sumo sacerdote Josué, hombres de aceite. Esdras y Nehemías, hombres de aceite. Ageo y Zacarías, profetas de aceite, hombres de aceite. De cómo reconstruyen, posterior al exilio babilónico, una cultura, un templo, unas celebraciones en el templo, unas fiestas religiosas, bíblicas, unos muros, unas puertas,
basados en un diseño, diseños proféticos, diseños bajados del cielo para establecer. Y algunos llegaron a establecer sistemas de gobierno. Ese es el propósito. No queremos lastimar ni ofender a nadie diciéndole tú estás en el desierto porque estás enfermo, afligido, necesitando acompañamiento psicológico, pastoral, necesitando la 452 ABA, oración contra la iniquidad, la 538 ABA, oración para que las tinieblas no lo persigan. No lo queremos lastimar ni ofender. Solo queremos que tengas conciencia de dónde estás. ¿Estás liberándote contra tanta hechicería, tanta enfermedad? ¿O ya estás en la tierra prometida abriendo espacio? Trabajando los diseños, implantando plantillas eternas, con propósito de gobernar, por supuesto. Bueno, amados, dicho esto, para no lastimar, nuestro propósito es bendecir con la palabra a aquellos que se abran a la palabra. Padre, te doy gracias en esta hora por la gente las personas, amados, amigos, que se juntan para recibir, Señor, como vasijas receptores tuyas, Señor, vasijas de pan, que reciben el pan eres tú, que se comen el pan, pero que llevan el pan, reciben tu palabra, que se comen la palabra para repartir palabra, que reciben el vino, que se convierten en vino y que reparten vino, vasijas de aceite, que consumen el aceite tuyo, que alumbran con tu aceite, que son ungidos con el aceite, que son reconocidos también como los ungidos del ungido. Los ungidos del ungido. Padre, te doy gracias por esas vasijas que se disponen a ser transmisores de bendición. Recibimos de parte tuya la bendición como los dos olivos o las dos ramas de olivos allí en Zacarías, con las figuras de Zorobabel y de Josué el sumo sacerdote, para recibir de tu aceite y llevar de tu aceite a más y más y más personas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, vamos rápidamente a la alimentación de los 5,000 en Mateo. Si no vio el programa anterior, Cultura de Alimentación de Multitudes, la parte 1, por favor vaya a la lista de reproducción, CAM, y ahí lo puede ver. Ahí estuvimos viendo en ese anterior la alimentación de los 4,000 solamente en 2 evangelios. Hoy vamos a compartir de la alimentación de los 5,000 en los 4 evangelios. Y vamos a ir añadiendo elementos culturales adicionales que nos permiten cambiar nuestra forma de actuar, nuestra manera de pensar. Mateo 14. Versículo 12, y al llegar sus discípulos recogieron y sepultaron el cadáver e informaron a Jesús. ¿De quién están hablando? Ahí en el versículo Mateo 14, 12. Si usted lee los versículos anteriores, estamos asistiendo a la decapitación del profeta Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido decapitado allí por este tetrarca o gobernante Herodiano. Al parecer, Juan el Bautista se equivocó en que servía al Padre, servía a Dios, pero al parecer Juan el Bautista se equivocó en no seguir a Jesús. No siguió el diseño. Trajo los diseños del agua, pero no siguió los diseños del aceite. Bueno, Mateo 14, 13. Al oír Jesús, pues todas esas noticias, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario, en privado. Jesús se sube en una barca, Él es la barca de salvación, pero la barca de salvación se sube en una barca natural
y se adentra del agua para alejarse de las multitudes y tener privacidad. ¿Qué hizo Jesús allí? Yo creo que Jesús estaba consternado, yo creo que Jesús no logró entender por qué ese comportamiento de ese pariente, Juan el Bautista. Dice, continuando en el 13, en cuanto lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde la ciudad. O sea, las multitudes estaban dando cuenta. ¿Dónde está Jesús? ¿Qué pasó con Jesús? Lo siguieron. ¿Por qué? Porque veían la barca cerca en ese lago, la veían y entonces la seguían caminando hacia donde se moviera la barca. Seguían la barca. Lo siguieron a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y al salir vio una gran multitud de gente y se enterneció por ellos y sanó a los enfermos. Es básicamente el mismo comportamiento que tiene Jesús en este milagro de alimentación de los 5,000, así entre comillas, comparándolo con el milagro que ocurrió con la alimentación prodigiosa de los 4,000. Sanó a sus enfermos. O sea, algo que hay que hacer, si tú como ministro del Evangelio quieres que te sigan las personas, tienes que tener un ministerio de sanidad. Sí o sí. Sí o sí. Si quieres seguir el modelo de Jesús. Pero si quieres seguir el modelo de Elías, bueno, pues puedes hacerlo. Esconderse en una cueva y luego irse en un carro de fuego, pues puede hacerlo. Seguir el modelo de Enoch, puede hacerlo. O el modelo de Noé, el modelo de las aguas, el modelo de Moisés, el modelo de aguas. O puede ser un hombre o mujer de aceite. Bueno, convocamos a los hombres de aceite, a las mujeres de aceite, porque el aceite es un elemento espiritual que se usa para sanar a los enfermos. Así que la próxima vez que vayas al supermercado, cómprate unas botellas de aceite y diga, este aceite es para sanar enfermos. Los discípulos que tuvieron llamamiento apostólico, porque hay discípulos que no tienen llamamiento apostólico, masivamente usaban el aceite. Allí está descrito en los evangelios. Versículo 15 de Mateo 14. Al atardecer se acercaron a él los discípulos diciendo, el lugar es solidario y la hora ya avanzada. Despide pues a las multitudes, para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Jesús les dice, no tienen necesidad de ir, dadle vosotros de comer. Aquí hay una confrontación de dos culturas, de dos pensamientos alrededor del tema de alimentación. De un lado, había una forma de pensar que el asunto de la alimentación era un problema de cada uno. Y si cada uno resuelve el problema, pues es un problema de las multitudes. Aquí iban 5,000 hombres, más mujeres, más niños. O sea, habían cerca de 15,000 personas. Chocando ese modelo de pensamiento con el modelo de Jesús. ¿Cuál es el modelo de Jesús? Que el asunto de la alimentación es un problema que deben resolver los discípulos con llamamiento apostólico. Un discípulo sin llamamiento apostólico, pues, tiene esa forma de pensar. Que cada uno busque su comida. Pero un discípulo con mentalidad de apóstol dice, tenemos un problema. La gente necesita alimento físico. Es un problema nuestro. Tenemos que darle de comer a las multitudes. Así que necesitamos evidencias de discípulos con llamamiento apostólico en estos tiempos que alimenten a las multitudes. Diga conmigo, ¿me están hablando a mí? Dígale a su vecino, si lo tiene a su lado, si está escuchando en familia, te están hablando. Eres un discípulo, pues que cada quien se alimente es un discípulo sin llamamiento apostólico. Pero un discípulo con llamamiento apostólico debe ser capaz de solucionar el problema de alimentar a las multitudes. Continuamos, Mateo 14, 17. Le dicen ellos,
no tenemos aquí sino 5 panes, perdón, y 2 peces. Cuando alimentaron a los 4.000, tenían 7 panes y pocos pececillos, no dice cuántos, aquí ya se dice 2 peces. Entonces él les dijo, tráedmelos acá. Y tras ordenar a las multitudes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pues al firmamento, pronunció la bendición. O sea, hay que pronunciar la bendición. Dale gracias al Padre, bendecir los alimentos, porque los alimentos pueden estar contaminados, pueden tener gluten, ¿sí? ¿Quién sabe qué cosa? Y después de partirlos, dio los panes a los discípulos. Ojo con eso, ya lo vimos en el estudio anterior. Y los discípulos parten y le entregan a las multitudes. Y comieron todos y fueron saciados, y de los sobrantes de los troces recogieron 12 cestos llenos. Versículo 21. Y los que habían comido eran como 5.000 varones, aparte de mujeres y niños. Aquí vemos, mis estimados amigos, amados, vemos un saldo inicial de 5 panes y 2 peces, pero vemos un saldo final después de comer hasta saciarse, más de 15.000 personas, vemos que quedaron 12 canastas. Muy probablemente, de acuerdo a algunos comentaristas bíblicos, se habla de que cada discípulo llevaba su propia canasta de habituallamiento, es decir, de alimentación de sí mismo para compartir también con otros. Ya en ese momento habían madurado, ya sabían de que cada uno tenía que llevar una canasta, y entonces el milagro de multiplicación fue que se llenaron posiblemente, la Biblia textual 4 dice muy probablemente, eran las 12 canastas de los 12 llamados discípulos que tuvieron llamamiento apostólico. Recuerden, hubo 72 que en una siguiente fase fueron llamados apóstoles, pero aquí estamos en los primeros 12. Esos 72 luego llevaron el evangelio por todo el Mediterráneo, toda la tierra del olivo, la tierra del aceite. Eran hombres y mujeres de aceite. La tierra del olivo, el mar Mediterráneo, Europa, norte de África. Y aparecen aquí 5.000 personas. Bueno, vamos a ir mirando más elementos, vamos a ir construyendo más elementos culturales, y nos vamos al Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 30. Los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan todo cuanto habían hecho. O sea, ellos habían hecho cosas porque ellos habían sido comisionados de estos 12. Jesús había enviado y comisionado a 72 para hacer unas labores evangelísticas, ¿sí? pero también había llamado y enviado a esos 12, y después de la muerte de Juan el Bautista, aquí está Marcos transmitiendo a la cultura judía, hablándoles de que los apóstoles se reunieron con Jesús, ya se les habla apóstoles, y le cuentan lo que habían hecho y cuánto habían enseñado. O sea, los apóstoles ya tienen que llevar un mensaje. O sea, son enseñados, son vasijas que reciben las enseñanzas, pero son vasijas que comparten la enseñanza. Recuerde, hombres de aceite, de Zacarías 4. Aquí hay una enseñanza sobre hombres de aceite. Vaya y búsquela. Tiene que ver sobre eso, sobre recibir para dar. Como dicen algunos latiguillos lingüísticos evangélicos, bendecidos para bendecir. Versículo 31. Y les dice, vosotros solos, está hablándole a los 12, solos, grupo de intimidad. Venid aparte a un lugar solitario y descansad un poco, porque a veces se llenaban de activismo. A veces hay que descansar para poder recibir la palabra fresca y la orientación tranquila. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, mucha gente, mucho movimiento, mucha atención de multitudes, y ni para comer tenían tiempo. Jesús nunca andaba de afán, y Jesús quería poner las cosas en orden. El reposo trae el orden. Con mi esposa, sin ser judaizantes, decidimos desde hace un tiempo
descansar y reposar desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Tomar ese tiempo del viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde para compartir la palabra, para leer la Biblia, para orar, para adorar, para meditar, para entender misterios, para inquirir. Estamos hablando del Sabbat, pero más que del Sabbat o del séptimo día, cuando Dios reposó, era tomar un día de reposo. Y dejamos el día domingo, que es el primer día, para actividades de familia. Tengo amigos ministros del Evangelio que me comparten enlaces o me invitan a escuchar sus predicaciones el domingo y les digo, mira, no me comprometo a verte en directo, lo voy a ver en diferido lunes o martes o miércoles porque dejé de hacer cultos los domingos y dejé de asistir a cultos los domingos. Quiero compartir con mi esposa y con mis hijos los domingos. Tan espiritual es ver una película, pero quiero asignárselo a la familia. O sea, vamos a hablar de culto, sin criticar ni lastimar a nadie. Desculturicé, o sea, le quité los cultos al domingo y los pasé para el sábado, mejor dicho. No estoy judaizando, le estoy contando mi experiencia. Necesitamos reposo. Necesitamos reposo el día séptimo, que es el Shabbat. Cuando no compartimos en familia porque los hijos están fuera o están ocupados, comparto con mi esposa, pero si ella está ocupada, pues entonces atendemos asuntos de entretenimiento o de compartir con otras personas. Entonces, ya lo hicimos y hay un cambio, se nota el cambio, se nota el cambio, se nota el cambio. Al principio era pensando en la parte económica. Oye, pues tenemos que trabajar o cumplir los sábados. Ese era como el problema. Entonces el Señor tiene mecanismos que a veces son sin anestesia. Te quita el trabajo del sábado y de todas maneras te provee como si hubieras trabajado el sábado. Suena como misterioso, pero así es. Te quita el trabajo, pero no te quita el ingreso. Bueno, pues eso lo vamos a ver en tiempos de finanzas de reino. Dejar de trabajar los sábados teniendo ingresos los sábados, teniendo ingresos pasivos, o sea, que están sucediendo, ingresos que se producen, entradas de ingresos, sin que tú estés trabajando activamente. A ver, estamos hablando 6 días trabajarás y un día descansarás. Estamos hablando de que del viernes a las 6 al sábado a las 6, el día hebreo, la noche del viernes y el día sábado es para descansar, pero no significa no hacer nada, significa dedicárselo al Señor. Por eso mis transmisiones son los viernes, empezando el Shabbat, viernes en la tarde-noche, masticamos, deleitamos, inquirimos en esa noche, entramos en el Espíritu el viernes en la noche, oramos en el Espíritu en la madrugada, meditamos el sábado en la madrugada, leemos su palabra, adoramos, leemos la palabra, adoramos, o sea, es una bendición lo que arranca el viernes 6 y sábado 6. No sé por qué lo estoy compartiendo, pero bueno. Hay cosas que uno no tiene preparadas, pero que fluyen. El Señor sabe a qué personas le debe estar llegando este testimonio. Si lo estás viendo en estreno, diga, esta palabra es para mí. Si lo estás viendo en diferido, diga, comente algo.
comente algo, no se quede en silencio. ¿Sí? Y a las personas que no se han suscrito, porque tenemos muchos visitantes que nos ven y nos ven y nos ven, pero no se suscriben. Por favor, suscríbanse, bueno, para que y le pongan la campanita y les anuncie cada vez que tengamos una enseñanza. Siempre hacemos una enseñanza los viernes en la noche y cuando el Señor nos da la oportunidad, pues hacemos una miércoles o si nos da mucho material, entonces compartimos martes, jueves, ¿sí? Pero siempre fundamentalmente compartimos de lo que el Señor nos da los días viernes en la tarde-noche al empezar el Shabbat. ¿Estoy criticando a los hermanos que hacen culto todos los días? No. Hay tanta gente que necesita liberación que los 7 días de la semana son poquitos. Hay tanta gente que necesita ser libre de maldiciones, de hechicerías, de brujerías, que 24 horas, 7 días de la semana es poquito. Entonces no los criticamos. La iglesia en Egipto tiene que tener eso. Saque y saque y saque y saque gente de la iniquidad, del pecado, de la inmundicia, de la brujería, de la hechicería. Está bien, pues Egipto necesita predicadores 24/7. La gente de desierto necesita predicadores 24/7, pero la gente de tierra prometida ya es gente que, aunque sirvan en Egipto o sirvan en el desierto, es gente que recibe directamente del Espíritu todo en el día de reposo, en el día de descanso. Marcos 6:32. Y se fueron en la barca a un lugar apartado y solitario. ¿Cuándo fue la última vez que te subiste a una barca y te fuiste a un lugar apartado y solitario? Anota una fecha próxima. ¿Cuándo te vas a subir a una barca y te vas a ir en solitario con tu núcleo más cercano? Versículo 33. Pero muchos lo vieron yéndose y lo reconocieron y a pie desde todas las ciudades concurrieron allá y llegaron antes que ellos. La gente es tremenda. La gente donde ve sanidades y alimentación, ahí están. Jesús tenía que, en su tiempo, en su época, en su momento, tenía que sanar a las multitudes y tenía que alimentar a las multitudes. Ahora, si tú quieres seguir el modelo de Enoch y esconderse en una cueva o el modelo de Elías de andar en carros de fuego, pues está bien. Nadie te va a decir que está mal. Solo que yo aquí estoy invitando a los que quieran seguir el modelo de Jesús. Sanen multitudes y alimenten multitudes. Marcos 6:33. Pero muchos lo vieron yéndose y lo reconocieron y a pie llegaron desde todas las ciudades. Bueno, ya lo hemos leído. Versículo 34. Al desembarcar vio un gran gentío, multitudes, y se le enternecieron las entrañas por ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzaron a enseñarles muchas cosas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí estamos viendo que ya los 12 discípulos comisionados y con autoridad apostólica estaban enseñando la palabra. Estaban dedicados a la palabra y a estar con Jesús. Ya estaban teniendo su entrenamiento con el entrenador principal. Aquí nos hace ver que hay niveles de intimidad también. Hay multitudes, estamos hablando de 15,000 personas, discípulos, estamos hablando de 500 personas, o sea, que le seguían y lo servían. Estamos hablando de 72 que fueron enviados a predicar, a compartir, pero aquí estamos hablando ya también de otro núcleo, de otros discípulos con comisionamiento apostólico casi que instantáneo, casi que, ¿sí? Jesús dejó para que luego maduraran posterior a su ascensión, a su resurrección y ascensión y a la manifestación plena del Espíritu Santo, esos 72 tuvieron comisionamiento apostólico. Pero aquí estamos hablando de los primeros 12. Jesús lo estaba entrenando. Aquí también vemos un diseño de pastoreo de ovejas. Hay una enseñanza progresiva. No todos pueden convertirse en Elías, o sea, llegar de la nada, de estar
sometidos por la brujería, por la hechicería, por las enfermedades, y al otro día, después de convertidos y de recibir, ya meterse como a vivir como Elías o como Enoc. No, hay un proceso. Necesitan ser pastoreados, salen del agua, recuerde, aguas inmundas, salen a aguas limpias, como peces. Jesús a sus discípulos les enseñó a ser pescadores de hombres. Cuando se saca la gente y se limpia, no son peces que caminan, son ovejas. Pero las ovejas tienen enemigos. Los prados pueden ser muy bonitos, pero vienen las plagas, los piojos, las moscas. Entonces se necesita el aceite. O sea, pasan por un proceso de agua, pero luego pasan por un proceso de aceite. Ay, sí, Jehová es mi pastor, pero necesito de su aceite. Nada me faltará, incluyendo su aceite. Aunque en lugares de delicados pastos me pastoreará. ¿Sí? Allí necesitamos siempre, siempre, siempre el aceite para que los enemigos estén fuera. O sea, el aceite es un elemento espiritual, un elemento profético, un elemento natural para que las moscas estén alejadas. ¿Van a haber moscas? Sí, pero que estén lejos de ti. Bueno, Marcos 6:35. Y llegada a una hora avanzada, se le acercaron sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las alquerías. Las alquerías son fincas agrícolas. O sea, fincas agrícolas, o sea, que tienen cultivos y que tienen mesones donde atienden posible gente que va caminando y que lo pueden atender y le pueden vender alimentos. Es una alquería. Y aldeas, ya conjunto de casas de alrededor, y se compren algo para comer. Continuamos con Marcos 37. Pero respondiendo les dijo: dadles vosotros de comer. Le dicen que vayamos a comprar panes por 200 denarios y les demos de comer. Para darle de comer a 15,000 personas, en ese momento se necesitaba el salario básico de 200 jornales diarios. Calcule cuánto podía valer eso. O sea, el creyente, allá eran apóstoles, pero tenían en ese momento, tenían el manto apostólico, pero tenían la mente natural, la mente carnal. La mente de, el problema de alimentación es de cada uno, que cada uno vaya y compre. Jesús quería cambiar la manera de pensar de los apóstoles, de esos primeros 12 apóstoles, y ver que el problema no era de la gente, que el problema era de ellos. Versículo 38 de Marcos 6. Entonces Él les dice: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. O sea, están comisionados para ir a ver los panes físicos. Jesús más adelante se iba a revelar como el pan de vida, pero se lo vamos a compartir más adelante. Déjenme, vamos construyendo la revelación progresiva. Y al saberlo le dicen 5, están hablando de 5 panes y 2 peces. Y les mandó recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. Allí en esa zona había hierba verde. Versículo 40. Y se recostaron en grupos de 100 y de 50. Aquí estamos viendo que salta a la luz que ya se arman grupos de 50 varones con sus mujeres y niños, y que se juntan de pronto 2 grupos de 50, si son conocidos, parientes, bueno, hasta grupos de 100, para poderlos calcular y contar. Y por eso aquí dice los 4 evangelistas o escritores de los evangelios dijeron, así contaron a grosso modo, y les quedó fácil contar 50 grupos de 100 o también parejas de grupos de 50, ¿sí? O sea, para que hubieran los llamados 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Ya vimos Evangelio de San Mateo y Evangelio de San Marcos. Vamos con Lucas. Lucas 9, versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, le refirieron cuánto hicieron. Aquí los apóstoles
son gente enviada con autoridad. Recuerde que Lucas habla un lenguaje para la cultura griega, para los que habían vivido en la civilización griega. El apóstol era un comisionado con autoridad. A ver, no confunda la mensajería del cartero con la gran empresa DHL o con la gran empresa UPS en inglés. No lo confunda con la empresa de mensajería local. O sea, hay niveles de mensajería. ¿Por qué? Porque en la iglesia tradicional evangélica se hablaba de los misioneros, pero misioneros llenos de problemas y llenos de carencias porque eran enviados con recursos de la denominación, pero sin la autoridad apostólica. O sea, mucho misionerito que había hecho unos cursos básicos de teología con los recursos denominacionales, con sus a veces pocas o muchas ofrendas denominacionales para sostener su ministerio, pero sin llamamiento apostólico. ¿Ves? ¿Sirvieron esos misioneros? Sí. ¿Fueron efectivos? Muchos más. Poca eficiencia. Poca eficiencia. Los apóstoles son enviados mucho más que los misioneros porque tienen autoridad de alto nivel de gobierno. Un apóstolo en la cultura griega era un comisionado para participar en la asamblea de gobierno de la ciudad. Era como un embajador, un comisionado con autoridad militar, con recursos en representación del imperio o del reino. Mucha gente con llamamiento apostólico vemos hoy en día, pero sin el fruto apostólico, sin la autoridad apostólica. Ahora, le estoy hablando a mucha gente con llamamiento apostólico, no lo hago para lastimarlo, ni ofenderlo, ni fastidiarlo. Lo que te digo es lo siguiente: por tus frutos apostólicos serás reconocido. Así que prepárate para sanar las multitudes y para darle de comer a las multitudes. ¿De dónde viene el poder para sanar las multitudes? Del aceite derramado por el Espíritu Santo en tu vida y por el aceite que tú derramas espiritual y físicamente sobre los enfermos. ¿Y de dónde viene tu denuedo? ¿De dónde viene para hacer portentos, milagros, sanidades? De ese aceite poderoso de la llenura del Espíritu Santo. ¿Y de dónde vienen los recursos económicos? Necesita que tu nivel profético y apostólico explosione, que te pongas de acuerdo con el Padre para decirle: Padre, si tú me das esa asignación, tú me das la provisión. Hay cosas que uno ve en el mundo espiritual, diseños, pero que el Señor no le da a uno la provisión, entonces queda como algo que el Señor le permitió ver, pero no es el momento de hacerlo, por lo tanto no asigna la provisión, porque si le asignara uno la provisión, empieza uno a hacer programas activistas. Ya ves que la mentalidad carnal, la mentalidad del creyente natural, el creyente carnal es hacer. Por eso en la cultura evangélica es hacer. No se relacione con gente de otra iglesia. Me estaba acordando ahorita tuvimos la oportunidad en una gran ciudad de liderar un movimiento de adoración muy fuerte de la ciudad, y llegaban músicos y adoradores, porque eso es un revueltijo de músicos y adoradores de diferentes congregaciones evangélicas, donde, voy a decirlo porque se me viene y no sé, porque no es algo premeditado, los explotaban, es decir, tenían que estar en los ayunos, llevando música, tenían que estar en las reuniones de damas, tenían que estar en las reuniones de niños, tenían que estar en reuniones, culto. Unos jóvenes con el estómago vacío, con las tripas pegadas al estómago, aguantando hambre, y los pastores no les daban ni para
los pasajes o el valor del transporte o de la movilidad urbana, llámese camión, autobús, bus urbano, combi, no les daban para eso. Ellos venían conmigo, era un movimiento de adoración de varias ciudades, de varias iglesias, multicongregacional. Y me decían, yo quiero estar contigo. Yo les decía, bueno, pero ¿por qué? Es que no, lo menos que quiero es un conflicto con un pastor amigo, porque un adorador se vino a estar conmigo. Pero mucho después entendiendo eso y de verlos una y dos veces pidiéndome eso, para uno es como confrontativo tenerle que decir a un pastor amigo, mire, tal adorador tuyo, tal cantante tuyo se quiere venir conmigo. Yo trataba de entender el porqué, y el porqué no era ni porque hubieran escuchado la voz del Espíritu Santo, ni porque estuvieran en el cielo espiritual, ni porque comieran rollos de revelación, ni porque un ángel les hubiera dicho que estuvieran conmigo, sino porque veían de alguna manera el trato que yo le daba a los adoradores. Cosas tan sencillas como darles vestuario, unas camisetas, unas playeras, marquilladas con el nombre del Ministerio de Adoración, Proscurriver o Centro Internacional de Adoración. Cosas así, es decir, por darles para un pasaje, por darles un refrigerio, por tratarlos bien, por abrazarlos. Ahora que después de mucho tiempo, pues yo no quise causar el problema porque no era el momento lastimar era el momento de levantar 7,000 altares de adoración en esa ciudad metropolitana para rasgar el segundo cielo y para que se abrieran portales de comunicación. El objetivo era mayor. Pero me gustaría, es decir, ya con esos cielos abiertos, me faltó fue a todos esos músicos y adoradores maltratados y subyugados en esas iglesias haberlos convocado. ¿Quién sabe si seguirán esos músicos, comillas, o adoradores habrán avanzado? ¿Cuántos estarán por ahí lastimados, abandonados, heridos, abusados? El abuso religioso, donde los exprimen al máximo para abusar de su talento natural, pero ni siquiera se fijan en si ya pagaron la renta, si ya pagaron la electricidad, si tienen para pagar la colegiatura en la universidad, en el colegio, si tienen con qué comer. Mucho abuso religioso. Mucho abuso religioso. Si tú eres pastor y estás haciendo eso, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Es tu responsabilidad alimentar al equipo ministerial que te colabora. No es la responsabilidad de ellos alimentarte a ti. Ese no es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es que tú alimentas a tu equipo. Bueno. O si no, dile al Señor, si me has hecho ministro, dame los recursos para ser ministro. Si te asigna y te da un manto, pues que también te dé la provisión. Bueno, es confrontativo, pero... Ahora, si tú eres un adorador lastimado, abusado por las iglesias carismáticas, católicas o por las iglesias evangélicas y te han lastimado, busca la manera. Busca la manera. Yo no te voy a decir que te gastes un tiempo esperando tener cielos abiertos como Elías, porque ahí te puedes perder tu juventud. Busca la manera de ser sano, limpio, de dar las gracias y de despedirte. Y busca un ministerio. Busca un ministerio en tu ciudad. Un ministerio donde se adore y donde el líder ministerial o los líderes ministeriales amen a sus equipos. No sigan líderes que no los amen. Ojo que lo que estoy diciendo es confrontativo. Ahora no sé ni por qué lo estoy diciendo en este momento, pero no sigan líderes que no te amen. Por eso si tú quieres empezar
en tu trabajo ministerial desde una pequeña iglesia en casa, no hay que menospreciar los pequeños principios, los pequeños comienzos, pero si tú no amas a la gente o no tienes misericordia por ello, no estás llamado a seguir el modelo de Jesús. Ahora, si tú, creyente de iglesia, tus líderes no te aman, te maltratan, te dominan, te controlan, abusan, te disciplinan religiosamente, salte de ahí, salte de ahí, salte de ahí, huye de ahí, salga de ahí. Busque un lugar donde te amen y donde tengan misericordia. Lucas 9:10. Cuando los apóstoles regresaron le refirieron cuanto hicieron. O sea, los apóstoles rinden cuentas. ¿A quién? A su autoridad. En algún momento debe haber un presbiterio. No puede haber una sola cabeza que no le rinde cuentas a nadie. Rendir cuentas. Se pregunta mucho por quién es tu cobertura, quién es tu padre espiritual, quién es tu denominación, quién te da pues cobertura legal como organización, pero quién te da paternidad o cobertura como cuerpo. Te pregunta eso, pero también es importante a quién le rindes cuenta. Le rindes cuentas, rendición de cuentas. Si eres el mega super ministro, debes rendirle cuentas por lo menos a un presbiterio de compañeros, así seas el obispo principal de esa ciudad, por lo menos debes tener alguien que supervise y que te revise tu moralidad, lo que haces en lo privado, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a los animales. Es una mala persona, es un mal ministro, el que trate mal a su esposa, el que trate mal a los hijos, el que trate mal a los animales. Y voy a decir algo, el que tenga su cuerpo descuidado por la alimentación. O sea, yo a mis alturas ya no seguiría a una persona que por su desorden alimenticio esté enfermo. ¿Me hice entender? No voy a juzgar que hay enfermedades que son pruebas o procesos, no. Digo que por su alimentación de manera evidente esté enfermo. Simplemente porque deliberadamente ha querido destruir el cuerpo y entonces pues todos afectados porque la persona tiene malos hábitos alimenticios. No, es una persona que no merece ser seguida. Tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Me gusta mucho lo que saca a la luz Lucas, porque habla de la casa de la pesca. Betsaida es la casa de la pesca. Un discípulo con llamamiento apostólico es un pescador de hombres, es un pescador de peces, peces que están en aguas inmundas, peces que hay que transferirlos a un estanque de aguas limpias, que luego de pasar por sanidad, liberación, hay que pasarlos a corderitos. Hay que tratarlos con amor y con misericordia para luego pastorearlos como ovejas. Hay que sanarlos con aceite. Seguirán bebiendo agua limpia, pero mutarán o evolucionarán o crecerán hacia otras dimensiones. Dice, versículo 11 de Lucas 9, pero sabiéndolo las multitudes lo siguieron y después de recibirlo les hablaba acerca del reino de Dios. Ese es el mensaje. ¿Qué es el reino de Dios? Ahí está. Todo lo que Jesús hablaba fundamentalmente, muy poquitico era el mensaje de la salvación. La gran parte era el mensaje del reino. Si tú eres un nuevo predicador o un nuevo ministro con llamamiento apostólico a las multitudes, comparte lo que habló Jesús, lo que salía a la boca de Jesús, porque Jesús hablaba lo que escuchaba del Padre. O predique lo que Jesús hacía, porque Jesús hacía lo que veía del Padre.
Es decir, siga el modelo de Jesús, aunque más adelante, encontrando el diseño que Dios te hizo, no pudo ser un diseño parecido al de Daniel, o al de José, o al de Abraham, o al de Moisés. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mientras desarrollas esa identidad, debes meterte mucho en utilizar los diseños de Jesús. Utiliza los diseños de Jesús. Dice aquí que además de hablarles del reino de Dios, sanaba a los que tenían necesidad de sanidad. Así que si eres un ministro con llamamiento apostólico, todo aquel en tu ciudad que necesite sanidad, convócala y que vaya contigo. Así que tú vas a decir, oye, pero entonces, si la gente hace filas en los hospitales y en las clínicas para que les den una cita, si la gente madruga a las 3 y 4 de la mañana para que les den una cita para que los envíe el Seguro Social a los 15 días, y si tú sacas el letrero, atendemos enfermos y les damos de comer, ¿qué pasaría? ¿Vendrían multitudes o no vendrían multitudes? Lloverían multitudes. Entonces, ¿cuál es el modelo evangelístico? El modelo evangelístico es el modelo de Jesús. Sanar enfermos y darle de comer a las multitudes. Tú puedes empezar entrenándose en su iglesia en casa, en su célula de amor y misericordia en casa, pero llegará el momento en que ese ministerio tendrá que fluir hacia la ciudad y hacia las regiones vecinas, y tienen que ser lugares donde es decir, eres entrenado en casa, pero con la perspectiva de ser enviado y comisionado para afectar y trastornar y transformar comunidades, ciudades y naciones. Versículo 12. Al comenzar a declinar el día, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y alquerías. Alquerías, ya les dije que eran fincas agrícolas en derredor, y hallen alojamiento y consigan comida. O sea, se necesitaba alojamiento. Se necesitaba alojamiento. Lucas muestra ese detalle. Porque aquí estamos en un lugar solitario. Necesitamos casa. Vamos a ver más adelante, Juan nos revela más adelante cuál es esa casa. ¿Cuál es esa caminata que hay que hacer? Bueno, continuemos en Lucas 9:13. Pero él les dijo: dadle vosotros de comer. Ya hemos hablado de esa confrontación. Es una obligación al ministro, al discípulo con llamado apostólico, darle de comer a la gente. Ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes. O sea, eran apóstoles, pero sin dinero. Y 2 peces. A no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo. Hay 2 maneras. Una es que el Señor te provee a ti, ministro con llamamiento apostólico, los recursos para comprarlo, o lo otro, y como le dijo Juan y Pedro a este cojo que había, pues no tenemos en este momento recursos naturales, pero de lo que tenemos te damos. Y le produjeron un milagro. Entonces, si tú no tienes los recursos naturales, el dinero en efectivo, lo que necesitas no es una tarjeta de crédito para endeudarte y sacar adelante tu ministerio apostólico, ni un préstamo, ni un crédito. Lo que necesitas es el poder de hacer milagros de multiplicación de alimentos. Hay cosas naturales. En la iglesia primitiva la gente ofrendó. Cuando se tomaron las puertas del templo y el espíritu religioso cayó, y hasta los sacerdotes seguían a los apóstoles, cayó esa interferencia del espíritu religioso, se soltaron las finanzas. Bernabé era una persona con llamamiento apostólico, luego hizo pareja con Pablo, y más adelante hizo pareja con Juan Marcos, creo, pero entregó de sus riquezas, que eran muchos terrenos, para la obra, y lo puso a los pies de los apóstoles, a los cuales él les rendía cuentas. Es un nuevo término. ¿A qué apóstol tú le rindes cuentas? ¿Sí? ¿O a qué presbiterio le rindes cuentas? Hay que rendir cuentas
Es un modelo de Jesús. Bueno, 14, porque eran como 5.000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced que se recuesten en grupos de 50, y lo hicieron así e hicieron recostar a todos. Versículo 16 de Lucas 9, tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, sigue el mismo procedimiento que ya hemos hablado, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. O sea, lo estoy repitiendo porque quiero que le entre a su espíritu y su alma y su cuerpo y le caiga, ¿sí? Seas conmovido con esto. Es un modelo. Versículo 17. Y todos comieron y se saciaron, de lo que había sobrado se recogieron 12 cestos de pedazos. Aquí teníamos apóstoles llamados, pero con mentalidad carnal. Estaban investidos con un manto de autoridad apostólica, pero estaban en proceso de cambio de mentalidad. Tenían 2 maneras. Una forma en que ellos pudieron salvarla, una forma intermedia entre no tener recursos y esperar que Jesús hubiera hecho el milagro, eran en que los discípulos llamados a ser apóstoles primeros, los primeros 12 apóstoles, hicieran ellos el milagro. ¿Qué les faltó? Mentalidad apostólica, la mentalidad de Cristo, el primer apóstol. Ahora, hemos visto elementos culturales y ya vimos para estos elementos culturales en la alimentación de la multitud de los 5.000, ya vimos los elementos culturales de estos 5.000 en Mateo, Marcos, que son llamados a la cultura judía, Lucas, que es llamado a la cultura griega. Vamos a entrar a ver a Juan, que es llamado a la cultura del reino. Y aquí se pone súper emocionante porque vamos a comenzar a ver en Juan, vamos a comenzar a ver lo que es la luz, el agua y el aceite. La luz, el agua y el aceite. La luz, el agua y el aceite, y podernos conectar a lo que es el pan de vida, y cómo transmitir de ese pan de vida en lo natural, en lo emocional, en lo espiritual. Amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Los invito a que vean la siguiente enseñanza sobre cultura de alimentación de las multitudes. Nos vamos a meter con Juan, este milagro de los 5.000 que está narrado en Juan, pero quiero que se abra al agua, que pase de carnal a espiritual, de creyente carnal a creyente espiritual. No importa si como creyente espiritual estás ministrando solo a gente en Egipto. Las células de amor y misericordia casi es gente con problemas, gente enferma, con necesidad económica, con divorcios, con problemas padres e hijos. No importa, tú eres un creyente espiritual ministrando en Egipto, está bien. Tú eres un creyente espiritual ministrando en desierto, está bien. Hay gente que solo recibe la provisión diaria, que a pesar de 2 años de pandemia, de 2 años de necesidades, no se han aguantado un día sin comer. Ahí están, viviendo vidas de desierto. Pero también puede ser un creyente espiritual ministrando y liderando ya en la tierra prometida, no solamente explorada, mapeada, liberada, posesilio, como Esdras, como Nehemías, como Ageo, como Zacarías, como Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, sino una tierra diseñada como Josué y Caleb y gobernada como Josué, Caleb, David. De eso estamos hablando, mis estimados amigos. Que el Señor te lleve a otro nivel en cultura de alimentación de las multitudes. Dios te bendiga, Dios te guarde.